Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien por ahí. Les doy la bienvenida nuevamente a La Set No Es Nada y quedé en cualquier lado. Me voy para el centro, a ver. Ahí está. Bienvenidos a La Set No Es Nada. Germán es mi nombre y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de muchas, seguramente a futuro, de lo que es el curso de After Effects que hago como a mí me parece. Totalmente sincero, porque no lo guioné, me voy a sentar ahora en After Effects y voy a grabar lo que salga. Así. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí tengamos en cuenta que si no viste el capítulo 1, que es este, deberías haberlo visto, a menos que tengas algún que otro conocimiento de After Effects. Porque ten en cuenta que lo que vamos a estar viendo hoy es un poco más avanzado de lo que estuvimos viendo anteriormente. Pero si vos ya manejás After Effects hace años, 15 años, bueno, a lo mejor este video no te sirve, igual dale un like. Pero si lo manejas hace algunos meses o incluso hace algunos años, por ejemplo 2, el video sí puede llegar a servirte, porque digo cosas que no están en otros cursos. ¿Y cómo sé que no están en otro lado? Porque veo videos de After Effects hace 20 años. Y hay cosas que yo fui descubriendo por toquetear. No es que yo sea el gurú de After Effects, pero hay cosas que, como te digo, no están en otro lado, te lo revendía, pero en serio. De todas formas, como te dije, si vos ya manejás After Effects, te dejo acá, mira, este video que te enseño uno de esos trucos, para que después diga, ah, mira, es verdad que hay trucos que no están en otro lado y solamente me los está enseñando este pibe, con esta cara así y todo, puede mostrar cosas que no están en otro lado. ¿Quién lo hubiese dicho? Basta de introducción. Me voy para la compu a grabar el tutorial de After Effects y vemos qué tal sale. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición de una manera mucho más rápida que en el video anterior, que si no lo viste te repito que vayas a verlo porque es para gente que nunca abrió After Effects, nunca. Así que este ya es un poco más para la gente que sí lo abrió y nunca se animó a muchas cosas o que vio el video anterior. Así que vamos a crear nuestra composición, vamos a ponerle tutorial y la vamos a dejar en Social Media Landscape, es decir, formato horizontal con un ancho de 1920 con una altura de 1080, 30 cuadros, 25 segundos y le damos OK, perfecto, ahí tenemos nuestra composición. Ahora vamos a pasar a crear una capa de formas. Acá con mi herramienta de rectángulo voy a crear mi rectángulo y vemos que a mí me está sucediendo algo que a lo mejor a vos no te está sucediendo, y es que cuando yo creo mi capa de formas vemos como mi punto de anclaje se va automáticamente al centro de la forma que estoy creando, y esto en After Effects viene por defecto apagado, así que vamos a ver cómo podemos activar esta opción de que el punto de anclaje se ponga siempre en el centro de la capa que estamos creando, que la verdad es que es algo súper útil que nos va a servir muchísimo. Así que vamos a ir a edición, preferencias, general y vamos a buscar la opción que dice centrar punto de anclaje en las nuevas capas de forma, que es este. Si lo tienen desmarcado, simplemente lo marcan, le dan OK y ya ahora cada vez que agregan una capa de forma, el punto de anclaje se va a colocar automáticamente en el centro. Supongamos que lo tienen desactivado, yo ahora lo voy a desactivar para que veamos la diferencia. Lo desactivo, vemos que cuando creo la capa de forma se crea con el punto de anclaje en el medio. En caso de que ustedes quieran mantenerlo así porque les gusta, pueden presionar las teclas Control Alt Inicio y vemos cómo automáticamente se centra el punto de anclaje. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, voy a crear una nueva capa de forma para que mi punto de anclaje quede en el centro y vemos la próxima opción, que es irnos a edición, atajos de teclado y buscar en la tecla Home cuáles son las acciones que están linkeadas a esa tecla, y vemos que dice que con Control más Alt va a centrar el punto de anclaje en el contenido de la capa. Entonces nosotros ahora podemos buscar en este buscador justamente Center Anchor Point y podemos agregar una tecla nueva, por ejemplo, no sé, alguna que yo acá tenga libre, por ejemplo, la que está al lado de la barra de borrar. Ahora yo linkeé esta tecla a centrar el punto de anclaje, y si vemos que si yo presiono esa tecla automáticamente tengo mi punto de anclaje acomodado en el centro de mi capa. Y este atajo de teclado que acabo de crear no va a servir únicamente para capas de formas. Yo puedo importar una imagen
Vamos a importar, archivo, y voy a arrastrar mi imagen a mi composición y vemos que ya el punto de anclaje está en el centro. Pero si yo lo corro, ahí yo lo que presioné es la tecla Y, voy a activar para que puedan ver las teclas que yo voy presionando. Si yo lo muevo del centro y ahora presiono la tecla que acabamos de configurar para que se acomode el punto de anclaje al centro, vemos que automáticamente lleva el punto de anclaje efectivamente al centro de nuestra capa. Esto yo ya lo había dicho en el video anterior, pero si yo muevo el punto de anclaje mientras mantengo presionada la tecla control, vemos que el punto de anclaje se mantiene vertical u horizontal a las líneas centrales. También cuando ya me acerco al nodo con el punto de anclaje, se centra directamente en ese nodo. Vemos que hace como un recuadro y ahí nos está indicando que está centrado en ese nodo. ¿Para qué nos sirve el punto de anclaje? Algo que ya vimos, por ejemplo, para hacer que la escala o la rotación suceda desde ese punto. Un ejemplo claro es como un imán en una heladera sosteniendo una hoja de papel. Según donde lo pongas, la hoja va a caer de una forma u otra. Voy a hacer control Z para recuperar mi punto de anclaje al centro. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver un atajo de teclado que para mí es fundamental para que podamos trabajar de una manera mucho más rápida. Y no hay tutorial en YouTube, excepto uno que hice yo y nadie vio, que enseñe a hacer esto. Incluso youtubers muy importantes del mundo de After Effects no tienen un atajo de teclado para lo que vamos a ver ahora. Y es nada más ni nada menos que la opción de ocultar y mostrar la capa. Vemos que en este ojito yo puedo ocultar o mostrar mis capas. Yo lo que voy a hacer es presionar la tecla U, que eso lo que hace es esconder todas las propiedades que están desplegadas. Podemos ver que si yo despliego todo esto así, vamos a seguir desplegando todo. Vamos a desplegar todo para que... Bueno, ahí está, todo desplegado. Vemos que yo si quiero ir hasta opacidad, tengo que hacer un scroll bastante importante, porque encima opacidad es justamente la última opción. Bueno, yo si presiono la tecla U, vemos que oculta todo. Y después si presiono la tecla T, solamente tengo opacidad. De la misma manera que con R voy a tener rotación, con S voy a tener escala, con P voy a tener posición. Si yo quisiera tener más de una propiedad a la vista, lo que tengo que hacer es, con la tecla Shift presionada, apretar la tecla que corresponde. Por ejemplo, Shift S, Shift R, Shift T. Y ahí tengo mis 4 propiedades básicas mostrándose y listas para animarse. Yo ya puedo presionar estos relojitos y hacer mi animación. Si quiero ocultarlas, nuevamente simplemente presiono U y listo. Y ahora supongamos que yo quiero agregar un keyframe de posición en este cuadrado. Bueno, lo que puedo hacer es desplegar mi posición, cliquear acá en el reloj y venirme acá y mover mi cuadrado. Y ahí tengo mi animación de posición. Hermosa. Otra opción para no tener que ir poniendo keyframe por keyframe, lo que yo puedo hacer es presionar las teclas Alt Shift P. Y bueno, ahora me está tapando lo que yo puse para que se vea el teclado, pero vemos que agregó un keyframe. Y ahora puedo mover mi objeto, mi forma, y vemos que ya tengo nuevamente mi animación, sin necesidad de venirme a este relojito y agregar un keyframe. De hecho, incluso, además, yo puedo simplemente con Alt, Shift y P desplegar cuando agrego el keyframe. No hace falta que la posición esté desplegada. No sé si se entiende la maravillosidad de esto, ¿no? Pero cuando empiecen a hacer un poco más de animaciones se van a dar cuenta que esto es súper importante. Agregamos así, así y así si queremos, o incluso después si queremos agregar uno de escala, vamos agregando así a medida de que nosotros necesitemos. Podemos ir agregando de todas las propiedades. Si yo presiono la tecla U con mi capa seleccionada, vemos que se esconde todo lo que tenía desplegado. Pero si yo ahora presiono la tecla U de nuevo, se despliega todo lo que tiene keyframes. Si yo por ejemplo ahora a opacidad borro los keyframes, cuando vuelvo a darle a la U se esconde todo, pero ahora cuando vuelvo a desplegar con la U, opacidad ya no se expande porque no tiene keyframes. Es decir, con la U lo que vamos a hacer es ocultar y mostrar las cosas que tengan keyframes. Vamos a ocultar todo lo que tenga desplegado, pero después vamos a visualizar
lo que tiene keyframes. Y ahora yo, por ejemplo, que no tengo ninguna capa seleccionada, puedo presionar mi tecla, no sé, P, y vemos que se me despliega la propiedad de posición de todas las capas que están en la línea de tiempo. Si yo presiono de nuevo la tecla P, se oculta la posición de todas las capas que están en la línea de tiempo. Pero si yo, por ejemplo, tengo seleccionada una sola capa, cuando presiono P, se va a desplegar la posición de esa capa. Y vamos a agregar una animación, ya que está. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. En realidad no vamos a agregar una animación, solamente vamos a agregar los keyframes. ¿Por qué? Porque si yo ahora presiono U, se oculta todo, obviamente. Pero como no tengo ninguna capa seleccionada, cuando presiono U, se despliegan los keyframes de todas las capas que tengan animaciones. Eso es algo muy importante, porque si nosotros tenemos animación en esta y presionamos con la capa seleccionada, presionamos U, vemos que solamente se despliega la animación de esta capa. Y si presionamos U de nuevo para ocultar y presionamos U dos veces rápidamente, digamos, como un doble clic, se despliegan todas las propiedades. Bueno, todas no, pero se despliegan varias propiedades que nos pueden llegar a servir para hacer animaciones. Por ejemplo, queremos animar el grosor del trazado y simplemente con agregar un keyframe yo ya puedo presionar U, nuevamente U, y ahí vemos como tengo solamente el keyframe del trazado. Podemos jugar con el grosor de nuestro trazado y tener la animación. Y ahora sí, el secreto más importante de After Effects, que hay youtubers que, ya les digo, no lo usan y no entiendo por qué, que es el de ocultar o mostrar las capas con un atajo de teclado. After Effects no viene con un atajo de teclado para esto. Yo lo descubrí de casualidad y desde que lo descubrí dije, ah, este es el atajo de teclado que más uso. Yo con esta tecla, que bueno, acá figura como OM102, pero es la que está al lado de la Z en los teclados en español, puedo ocultar y mostrar mi capa. Nuevamente en edición, atajos de teclado, vemos que acá tengo el Toggle Video Switch for Select Layers, que no sé cómo será en español. Y además aproveché esta tecla que no tenía ningún linkeo con nada y le agregué otras opciones. Por ejemplo, vemos que acá tenemos unos iconitos, que son estos iconos que antes nunca los habíamos visto. Son para esconder la capa. After Effects le dice que le da vergüenza, que es una capa vergonzosa. Yo cuando presiono estos iconitos vemos que es como una persona que se esconde detrás de un muro, como que se asoma y se esconde. Bueno, una opción para que nosotros tengamos una composición, una línea de tiempo más cómoda, más ordenada. Pero ¿cómo va a ser más ordenada si todavía sigo viendo las capas? O sea, no ordené nada. Lo único que hice fue apretar un botoncito y no cambió nada. Bueno, eso es porque hay que activar acá la opción de mostrar u ocultar capas tímidas. Vemos que ahora yo tengo acá a simple vista tengo 5 capas, pero acá esta me dice que hay 8. O sea, esta capa me está marcando como que esta capa es la número 8. Bueno, eso es porque, como podemos ver, hay un gap, una separación entre estas capas mayor que la que hay entre la 6 y la 5. Vemos que entre la 5 y la 2 hay como un borde más grueso. Bueno, eso nos está indicando que hay capas que están tímidas, están ocultas porque son tímidas. Cuando yo presiono nuevamente acá, vemos que se extienden. Yo a esto lo agregué a un atajo de teclados, aprovechando mi tecla de mostrar u ocultar. Vemos que ahí prende y apaga el ojito. Si yo presiono la tecla Alt junto con esa tecla, le estoy indicando que esa capa ahora es tímida. Y cuando presiono acá, vemos que las capas las seguimos viendo exactamente en la composición, pero no las tenemos en la línea de tiempo. Y ahora vamos a poder trabajar con 3 capas, que esto nos puede llegar a servir para cuando tenemos 500 capas y sabemos que una va a ir siempre acá arriba porque es un loguito y otra va a ir siempre acá abajo porque es otro loguito y lo que sea. Tenemos 2 capas que ya no nos van a estar molestando en la línea de tiempo porque van a estar siempre en el mismo lugar, no tenemos que animarlas, no tenemos que hacerle nada. Entonces le podemos decir que sean tímidas y acá tenemos 2 espacios vacíos para las capas que sí necesitamos animar y usar para trabajar. Ahora yo le voy a decir que me muestre todas las capas y vamos a pasar a ver la siguiente opción, que esta es para trabajar con precomposiciones. Y bienvenidos al mundo de After Effects porque hoy estamos viendo lo que es una precomposición. Yo para hacer una precomposición tengo 2 opciones, clic derecho, precompose o precomponer, y me va a saltar un cartel que dice qué nombre le quiero poner. Y bueno, en este caso solamente me deja elegir que mueva todos los atributos a la nueva composición. Le voy a dar OK y ahora vemos que estas 2 capas ya no tienen los recuadros como tenían antes, que tenía así el borde
dentro de la capa, sino que ahora tiene el recuadro por fuera, como que ocupa toda la composición. Y si yo muevo una, se mueve la otra. No estoy moviendo la capa, sino que estoy moviendo un grupo. La precomposición es como un grupo, digamos. En realidad más como una carpeta, porque si yo hago doble clic, entro a la precomposición, vemos que tengo mis dos capas y ahora sí son independientes. Voy a hacer control Z y ahora con mi tecla de tab voy a desplegar esto que es el chart flow, el flujo del mapa de flujo o algo así, que me está indicando que esta precomposición está dentro de la composición tutorial. Como dije, esta precomposición, si yo la muevo, vemos que tiene la dimensión, estos nodos me están indicando la dimensión total de la capa. Como dije, ven que ocupa toda la composición original. Entonces, yo con este botoncito le puedo decir que solamente ocupe el tamaño de los dos objetos que tiene dentro. Y vemos que ahora solamente ocupa el tamaño de los dos cuadrados. Y algo que también nos sirve para esto es que si vemos nuestro anchor point con estas dos capas, voy a borrar la capa del muñequito este porque está molestando. Nuestro anchor point está por fuera, o sea, yo puedo seleccionar mi anchor point y mover. ¿Qué pasa? Yo cuando presione el atajo de teclado que agregamos para que el anchor point vaya al centro, vemos que no pasa nada. Y esto es porque After Effects no reconoce el centro de las precomposiciones, dicho de una manera muy rápida y sencilla. Entonces lo que yo tengo que hacer es venirme con mi herramienta Anchor Point que vimos en el video anterior, seleccionarlo, venirme al centro con la tecla control presionada, asegurarme de que me esté marcando que es el centro y ahí ya tengo el centro de la composición en relación a estos dos cuadrados. Y ahora yo sí puedo girar, escalar y hacer lo que se me cante desde el centro de la capa. Algo muy interesante de lo que es la precomposición es que, por ejemplo, si nosotros agregamos un efecto, obviamente se va a agregar el efecto a los dos objetos. Vamos a agregar uno, por ejemplo acá vamos a agregar el efecto de glow, vamos a exagerarlo y vemos que el efecto se aplica a los dos. Lo que tiene de bueno esto es que yo ahora me puedo meter en mi precomposición y vemos que no hay ningún efecto. Y yo puedo ahora, por ejemplo, agregar una animación de rotación en este y el otro lo vamos a dejar común. Ahí le puse que de un giro completo en este tiempo de entre keyframes, que son casi 2 segundos. Acá lo que estoy haciendo es moverme de un keyframe al otro, como ya vimos en el video anterior, con J y K. Y yo ahora le doy play, vemos que da un giro completo, porque en la rotación acá me está indicando ángulos y acá me está indicando giros completos. Entonces yo si me voy a este keyframe, vemos que acá dice 1 y acá dice 0. Quiere decir que dio un giro completo, cumplió un ciclo. Esto obviamente va hasta 360 grados. Cuando yo me paso de 360 vemos que aumenta otro ciclo y se convierte en 2. Ahora yo voy a hacer control Z para que quede un solo ciclo y me voy a ir con la tecla Tab a mi composición original de tutorial, y si le doy play vemos que el cuadrado empieza a girar, pero con el efecto de glow aplicado, a pesar de que acá no tiene ningún efecto. Entonces la precomposición nos va a servir para poder agregar un efecto a varias capas y que se aplique directamente a todas sin necesidad de andar repitiendo este mismo efecto en todas las capas que queremos aplicarlo. Yo por ejemplo ahora puedo cortar esta capa, llevármela a la composición esta, volver a mi composición original y vemos que ahora ya tiene aplicado el glow. Algo muy importante, obviamente, cuando yo borre mi composición, se va a borrar todo lo que hay dentro. Pero a no desesperar, porque va a estar dentro del panel de proyectos y puedo volver a importarla. Eso sí, se va a importar sin el efecto. A diferencia de que si yo borro esta capa, no está en ningún lado, no la puedo recuperar. No, las capas de forma existen únicamente dentro de la composición, no existen en otro lugar. Las composiciones, las imágenes o los sólidos, que son otra cosa, ahora vamos a verlo, podemos agregar un sólido ahora mismo. Con la tecla Control Y yo estoy agregando un sólido, le vamos a decir que sea de color azul y cuando yo lo creo vemos que se agrega una carpeta que se llama Solids. Bueno, yo si ahora borro este color azul puedo volver a importarlo desde mi carpeta de sólidos. ¿Cuál es la diferencia entre sólidos y capas de forma? Muchísimas. A mí en lo personal me parecen mucho más cómodas las capas de forma porque me permiten hacer esto. Primero que ya le puedo poner un trazado, lo cual es glorioso, pero lo que más me gusta de las capas de formas es esto, la posibilidad de redondearlo, mientras que el sólido no tiene esa posibilidad. El sólido es un sólido y nada más, es como si fuese una imagen azul. Después sirven para otras cosas, sí, pero
Yo, la verdad, prefiero capas de forma. Si yo quisiera agregar una capa de forma que ocupe toda la composición, simplemente me vengo acá a mi herramienta de capas de forma, elijo el color que quiero que sea, que habíamos dicho azul, que en este caso no tenga un borde, y hago doble clic. Y ahí ya está, se creó mi capa de formas ocupando toda la composición como si hubiese sido un sólido, pero no me ocupa espacio dentro de mi archivo After Effects. Lo voy a borrar porque no sirve de nada en este caso. Ahora voy a ir dentro de mi composición, que recordamos tengo esta animación, y ahora voy a precomponer nuevamente este cuadradito. Vamos a ponerle ahí como precomposición y listo, y vamos a agregar otro efecto de glow directamente acá. Le agrego ahí. Si yo me voy a mi composición original y agrego nuevamente el efecto de glow, ahora tengo el efecto repetido. Esto nos sirve cuando queremos, por ejemplo, darle un efecto más exagerado a una capa que está dentro de una composición, pero no queremos que aplique a todas. De todas formas, este efecto de glow que yo agregué no hacía falta precomponer la capa, fue simplemente a modo de ejemplo que puedo precomponer cosas dentro de precomposiciones y así con la tecla Tab siempre ir a mi composición madre. Yo ahora estoy presionando la tecla Tab y estoy cliqueando, pero también puedo hacer Tab y con la flechita ir desplegando hasta la posición de la composición que yo quiero, y ahí cuando le doy Enter voy a mi composición original. ¿Se entendió? Ahora voy a borrar todas las capas y vamos a ver otra cosa. Voy a crear una nueva capa de formas. Cierto, me olvidé de ponerle que centre el anchor point. Ahí estamos, ahí volvió a centrar mi anchor point. Ahora lo voy a hacer con el atajo de teclado que creamos y le voy a decir a mi capa de formas que vaya desde el punto A hasta el punto B en casi un segundo ahí. Y ahora lo que yo voy a hacer es presionar la tecla F9 y vemos que mi keyframe cambió. Yo ahora le doy control Z, vemos que antes era como un rombo. Cuando presiono F9 se convierten en otra cosa, no sé. Bueno, esto me está indicando que los keyframes están suavizados. Voy a hacer control Z y voy a duplicar mi capa. Y a una la voy a poner roja. Y a la de abajo, que es la azul, voy a presionar F9. Epa, ¿qué pasó? Las dos tienen la animación durando exactamente lo mismo, pero la azul está adelantada. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la animación primero. Miren lo que pasa. ¿Vieron? Lo voy a pasar un poco más lento. Le voy a decir que en lugar de hacerlo en un segundo lo haga en 4 para que se note un poco más. ¿Ven lo que está pasando? La capa azul arranca más lento, pero después termina más rápido. Esto es lo que se conoce como keyframes suavizados o algo así, no sé cómo es bien en español, pero se llama ease in o ease out en inglés. Que por cierto, yo les recomiendo que usen After Effects siempre en inglés, porque hay plugins que tienen problemas con el idioma español o cualquier otro idioma en realidad, porque están pensados para el uso en inglés. Entonces cuando ustedes compran un plugin o se descargan algunos de los scripts gratuitos de los que yo tanto recomiendo, pueden llegar a tener problemas si tienen After Effects en español. Por eso yo siempre recomiendo que lo usemos en inglés, aparte porque después si tenemos algún problema es más fácil googlear y encontrar la solución. Volviendo a esto de los keyframes, yo ahora voy a presionar esta curva, este gráfico, y voy a entrar a lo que se llama el editor gráfico. Esto en realidad lo que me está mostrando son las dos partes de la posición. Esta es la parte vertical y esta es la parte horizontal. ¿Qué pasa? Como no tenemos ninguna animación vertical, la línea es recta, es plana, no hace ningún tipo de movimiento. Vemos que yo ahora puedo hacer así y vemos como la línea sí se va moviendo. Bueno, le voy a hacer control Z para que vuelva a su posición original y ahí tenemos nuestra línea plana. Vamos a concentrarnos en la línea que sí tiene información, que sí se está moviendo, y acá lo que puedo hacer es modificar los valores de mi posición. Por ejemplo, yo quiero que mi valor de posición sea menor, es decir, que termine, por ejemplo, antes que el rojo. Bueno, yo puedo bajar, ir bajando ahí, y ahí tengo mi posición que va a terminar antes que el rojo. Si yo ahora le doy play, vemos que efectivamente se frena antes, mientras el rojo sigue. Pero yo no quiero eso, así que voy a hacer control Z, que terminen exactamente iguales. Pero quiero que agarre velocidad en el medio. Bueno, me voy a ir a el editor de velocidad y voy a modificar esta curva, que lo que nos está diciendo es que este es el inicio
y este es el final, y tenemos dos tiradores. Bueno, a medida que la curva se va elevando, obviamente quiere decir que va agarrando más velocidad. Entonces yo puedo decirle que arranque suave y que vaya agarrando velocidad casi al final y baje nuevamente porque tiene que frenarse. Entonces yo, si ahora le doy play, vemos que arranca muy suave, ahí agarra velocidad y termina antes incluso que el rojo. Y si yo le doy que agarre velocidad en el medio, va a empezar suave, va a agarrar velocidad por muy poquito tiempo en el medio y va a terminar nuevamente suave. Esta es una de las curvas que más se usa cuando queremos pasar de un punto a otro, sin dudas. Y obviamente, al contrario, le podemos decir que arranque totalmente veloz y termine todo el recorrido suave. La diferencia entre la capa roja y la capa azul en lo que es el tiempo de llegada, a pesar de que los dos tienen el mismo tiempo, es que la capa roja está puesta en keyframes lineales, es decir, en cada cuadro se va a mover a la misma velocidad, cada cuadro lo va a completar moviéndose la misma cantidad de píxeles, mientras que por el contrario, la capa azul, en este caso por ejemplo, se mueve un montón de píxeles al principio, se está moviendo 4000 píxeles por segundo, mientras que acá casi al final se está moviendo a, no sé, 13,32 píxeles por segundo, mientras que mi capa roja se está moviendo constantemente a 308,93 píxeles por segundo todo el tiempo. Esto a lo mejor es un chino y ahora no hace falta aclararlo. ¿Se acuerdan que yo había puesto la curva con la tecla F9? Bueno, no todo el tiempo hace falta apretar F9, porque yo también puedo entrar con mis keyframes seleccionados, o ni siquiera, puedo entrar al editor de gráficos, seleccionar la propiedad que yo quiero suavizar o animar con curva, seleccionar uno de los extremos y ahí ya empezar a modificar. Y ahora puedo decirle a este gráfico que empiece casi igual que el rojo. A ver cómo era que le habíamos hecho al rojo, así, más o menos. También tengo el mismo efecto de poder modificar mi curva, pero la diferencia es que cuando yo vaya a mi línea de tiempo, vamos a ver que los keyframes son diferentes. Epa, ¿por qué? Bueno, estos keyframes son los que se conocen como keyframe de ease in o easy out. También son keyframes suavizados, no hay mucha magia. Estos son, digamos, más genéricos y estos son específicos para la salida y para la llegada, para el in y para el out. Ahora supongamos que yo tengo, no sé, este keyframe acá y este keyframe acá. Vamos a ver lo que sucede. Una animación medio rara. Ahí está. Pero esto lo está haciendo en 4 segundos y yo quiero que lo haga en 2. Bueno, una opción que tengo es selecciono keyframe uno por uno y lo voy acomodando para que más o menos esa proporción se haga en 2 segundos ahora. Y si yo ahora le doy play, vemos que ahora en 2 segundos tengo esa misma animación. Bueno, otra opción para no tener que ir moviendo keyframe por keyframe es seleccionar todos los keyframes que yo quiero y manteniendo la tecla Alt voy corriendo desde el último o desde el primer keyframe. Si lo hago desde el del medio, se mueven todos juntos. Si lo hago desde los últimos o desde el primero, lo que vemos es cómo se ajusta al tiempo proporcionalmente. Y ahí yo ya puedo tener mi animación durando 2 segundos con la misma proporción de movimiento que tenía antes. Por último, vamos a eliminar esta capa. Si yo, por ejemplo, quisiera que esta capa se está moviendo en el centro de nuestra composición de un lugar a otro, vamos a ponerle que dure un poco menos. Se está moviendo, pero se está moviendo por el centro de la composición. Y yo en realidad quiero que lo haga con el borde superior pegado al borde superior de mi composición. Bueno, eso es muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es buscar la parte de alineación. Esto lo voy a minimizar. Y decirle que se vaya para arriba, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ahora me está haciendo esto. Y no me hace lo que yo quiero. Yo quería que vaya para acá arriba y que se mantenga siempre ahí. Lo que hay que hacer es nuevamente seleccionar todos los keyframes y mantenernos en el primero o en el último y hacer esto. Y ahí vemos cómo se actualiza todo lo que es la posición de los keyframes en toda la animación. También puedo hacer lo mismo llevándolo para abajo y ahí está mi objeto moviéndose
en la parte inferior de la composición. Supongamos que yo acá en el medio tenía un keyframe que hace esto, y ahí tenemos esta animación haciendo esto, como si fuese un logo de DVD. Cuando yo selecciono los keyframes y me muevo desde el primero o desde el último, también esa animación se va a mover. Yo no quisiera que eso suceda, puedo deseleccionar ese keyframe con la tecla Shift y mover mis dos puntos de principio y de fin proporcionalmente, como vemos. Yo ahora si le doy acá para que termine ahí arriba, vemos que la animación se sigue yendo hasta este punto. Vamos a exagerarlo más para que se note. Se va a ir hasta acá y vemos cómo lo hace. Tum, tum. De esta manera, yo seleccionando estos dos keyframes, puedo decirle que ahora vuelva a hacerlo desde acá abajo y va a ser una animación lineal, recta. Vemos que no se mueve casi, o sea, se mueve en línea horizontal. Quiero decir que no exagera su movimiento. De la misma forma que si yo quisiera modificar el movimiento que hace en el medio, que se vaya para arriba, posicionándome exactamente en el keyframe del medio, lo vuelvo a conseguir. Vamos a seguir viendo ahora estas opciones, que esta no la vamos a usar mucho, es la calidad en la que se va a samplear nuestra imagen. Por ejemplo, tenemos esta que es suavizada o esta que es pixelada. Por ahora lo dejamos así porque es algo que se toca muy poco, sinceramente. Pero vamos a pasar ahora, sí, a uno un poco más interesante, que es el de Motion Blur, que ya hice un video de lo que es Motion Blur, porque si no sabes, te lo dejo ahí arriba para que lo vayas a ver. Pero básicamente lo que es el Motion Blur es el desenfoque de movimiento. Y eso es algo que se consigue por lo general cuando estamos grabando con películas, respetando la regla de los 180 grados. Y es algo que le da naturalidad y le saca digitalidad a nuestra animación. No siempre, pero vamos a ver cómo funciona. Yo ahora lo que voy a hacer es exagerar muchísimo esta animación, que esto suceda en menos de un segundo. Ahí está. Y voy a activar el Motion Blur. Vamos a ver la animación. ¿Ven lo que sucede? ¿Ven cómo el rectángulo tiene un desenfoque? Yo ahora si lo desactivo vemos que el rectángulo es un rectángulo simplemente. Cuando lo activo tiene ese desenfoque. Vamos a eliminar el keyframe del medio y vamos a ver esto. Ahí creo que se nota un poco más. Este desenfoque lo que hace es justamente, según la velocidad en la que se está moviendo nuestro objeto o la distancia, es desenfocar más o menos. Yo por ejemplo me puedo ir acá arriba, que sería ya un movimiento exagerado en el poco tiempo que le estoy dando, y vemos que ahora el desenfoque es abismal, es exageradísimo. Vamos a ver esta animación cómo quedó. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Se está viendo ahí el desenfoque, se nota. Vamos a exagerar esto un poco más, así, para que agarre velocidad en el medio. ¡Wow! Muy bueno. Bueno, este desenfoque de movimiento te roba recursos como loco, así que usalo cuando lo tengas que usar, porque si lo aplicás todo el tiempo, no, es muchísimo lo que te roba. La siguiente opción que tenemos es para que esta capa se convierta en capa de ajustes. ¿Qué es una capa de ajustes? Bueno, gracias por preguntar. Una capa de ajustes es algo que nos va a permitir ajustar las capas que están abajo. Vamos a agregar una, miren, agregar, nueva, capa de ajuste. Y yo por ejemplo a esta capa de ajuste le puedo agregar el efecto de glow, agrandar el radio del glow, y ahora vemos como esta capa, que no tiene ningún efecto, está aplicada con el efecto de glow. Es más o menos como la composición que vimos, pero totalmente diferente, porque esto lo está aplicando a las capas que están por debajo. Yo si esta capa por ejemplo la paso hacia arriba, ya no lo tiene más. Y si creo una nueva capa de formas y lo pongo debajo de la capa de ajustes, lo tiene. Lo que tiene de bueno la capa de formas es que yo por ejemplo puedo jugar con la escala o con la rotación. Entonces puedo ir diciéndole que apliquen en algún sector y en otro no, como estamos viendo acá, que dejó una parte sin aplicarle el glow. Vamos a borrar este efecto, vamos a borrar también la capa de formas y vamos a crear esta capa como capa de formas. Vamos a eliminar la animación. Cuando yo presiono, el rectángulo azul desaparece porque ahora es una capa transparente que está funcionando como capa de ajustes, y vemos que tiene la misma propiedad que la capa que agregamos recién. Lo que tiene de bueno la capa de ajustes es que, como ya dije, como le podemos agregar efectos, yo ahora puedo agregar, no sé,
Gaussian Blur y tener mi capa de abajo desenfocada. En este caso no se está notando, pero si yo agrego esta imagen que tenía antes, vemos cómo tenemos este desenfoque, y cuando pase por detrás de mi capa de ajustes se va a desenfocar. Lo que tienen de bueno las capas de ajustes es que podemos crear algo que se llaman máscaras, que es la primera vez que lo estamos viendo. Yo ahora voy a crear una capa de ajustes con la tecla Control Alt Y, que es el atajo de teclados, y voy a crearle una máscara. Una máscara básicamente es algo que deja ver o no la capa. Por ejemplo, yo puedo hacer así, y ahora todo lo que esté dentro de esta forma se va a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, ahora agrego mi efecto de Gaussian Blur y voy a eliminar la otra capa de ajustes que tengo, y vemos que mi desenfoque ahora se hace manteniendo la forma de la máscara. Vamos a agrandar incluso más esta imagen para que se note mejor, y vemos cómo mi desenfoque se hace dentro de la máscara que yo le hice a esta capa. ¿Qué es lo que tiene de bueno trabajar con máscaras? Que yo las puedo ir modificando a medida que necesite, y si las puedo modificar es porque también las puedo animar. Despliego acá las propiedades, busco máscara y selecciono Mask Path o trazado de máscaras, y puedo ir modificando los nodos así, 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 y cuando lo anime vemos que se mueve. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y sí, si lo animamos obviamente se va a mover. Las máscaras se pueden aplicar a cualquier capa, incluso yo lo puedo aplicar a mi imagen esta del bichito. Puedo venirme así, como más o menos seleccionándolo, y tuki, de repente mi máscara solamente me deja ver esto. Yo, si quisiera ver todo, puedo venir a mi máscara y decirle que no aplique nada, que solamente me muestre el recuadro. ¿Por qué voy a querer que haga esto? Bueno, esto lo vamos a ver en futuros videos, así que suscríbete. Tenemos la opción esta de ninguno, que no aplica nada. Tenemos la opción de agregar, que quiere decir que lo que está dentro de la máscara se va a ver. Después tenemos la opción de sustraer, que quiere decir que lo que está dentro de la máscara no se va a ver. Vamos a tener la opción de intersect, que bueno, en este caso tendríamos que tener varias máscaras, que justamente lo que quiere decir es que cuando las máscaras se juntan es lo que se va a ver. Yo, por ejemplo, acá puedo mover mi máscara y vemos que se va a ver solamente eso. Vamos a eliminar esta máscara 2, vamos a quedarnos con esta y vamos a seguir. Lighting y Darken, la verdad es que no las uso, al igual que Difference. Bueno, acá Difference lo que está haciendo es restar lo que está dentro de la otra máscara, porque el modo de fusión Difference lo que hace es buscar similitud entre lo que está en una capa y lo que está en otra y restarlo. Así que supongo que está haciendo eso y por eso se ve negro. Voy a borrar esta máscara 2, nos vamos a quedar con solamente la primera, y vamos a ver otra opción, que es la de invertir la máscara. Que invertir es lo mismo que si pasamos de add a subtract y de subtract a add. O sea, no hay mucha diferencia, usamos uno o el otro. Yo sinceramente prefiero siempre usar el que corresponde. A lo mejor invertir nos puede servir para corregir algo, pero yo siempre prefiero ahí usar el que corresponde. Si necesito sustraer, pongo en sustraer. Si necesito agregar, uso agregar. Como vemos, también dentro de máscara vamos a tener un desplegable para encontrar las opciones de máscara, como esto que habíamos visto antes, el Mask Path, que es el trazado de máscara, que es para animar. Después también tenemos el desenfoque, la suavidad de esa máscara. Yo ahora lo tengo en 0 y vemos que es un trazado bastante rígido. Si yo le voy subiendo la suavidad, vemos cómo se va haciendo más amigo, como que se va justamente suavizando la transición de lo que no se ve a lo que se ve. Si yo presiono esta cadena, lo que me está diciendo es que ahora puedo modificar no proporcionalmente, tanto horizontal como vertical, esa suavidad. Igual voy a hacer control Z para que me queden exactamente iguales. Después lo que tenemos es la opacidad de la máscara, que justamente es eso, si queremos que se vea o no se vea, y el Mask Expansion, que esto para mí es una función bastante útil. Lo que nos va a permitir es expandir o contraer nuestra máscara. Vemos que, y yo le doy contraer, lo va a hacer siempre manteniendo la forma
que tiene nuestra máscara, no lo va a hacer como brutamente. Entonces está buenísima esta opción. Y dicho todo esto, vamos a pasar a ver el último cuadradito que tenemos para completar dentro de esta primera sección, que es el de convertir la capa a 3D. Apretado eso, parece que no pasó nada, pero vemos que tenemos un gizmo, esto se llama gizmo, diferente. Antes de hecho no teníamos gizmo, ahora tenemos gizmo. Lo que nos va a permitir este gizmo es, por ejemplo, rotar nuestra capa de manera vertical u horizontal, o incluso, bueno, esto en realidad no se está notando, pero Z sería en profundidad. De hecho podemos llevarla para atrás, para adelante, hacia arriba o hacia los costados. Vemos que ahora podemos trabajar con la profundidad y nuestra capa se va a mover como si estuviese en un plano 3D. De hecho vamos a poner la otra capa también en 3D. Vamos a girarla también un poquitito. Sí, por acá. Yo ahora si voy para adelante y para atrás, vemos como la capa roja ahora está detrás de mi objeto, pero ahora está adelante. Me está quedando, no se me está notando. Vamos a hacer así. Ahí está. Ahora vemos como mi capa de muñequito está tapando la capa roja, pero cuando lo llevo para atrás ya no la está tapando más. Y eso es porque estamos trabajando en profundidad. Igual de 3D no vamos a ver más nada que eso. Así que directamente desactivo estas opciones y ya está. Es como si nunca hubiese pasado. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles los modos de fusión muy rápidamente, que ya dije es como Photoshop. Yo siempre por lo general uso Screen o Multiply o Soft Light también. Esto ya lo dije en el video anterior, es para un tutorial más de Photoshop. Yo acá la verdad es que no les recomiendo cuál usar, pero sí que vayan probando, porque con cada uno obviamente vamos a tener resultados diferentes. Olvidémonos de este modo de fusión y pasemos a este cuadradito, que vemos que tiene una T que dice Preserve Underlying Transparency. ¿Qué quiere decir esto? Que va a preservar la transparencia de la capa inferior, en realidad de las capas que están por debajo. Vemos que yo la activé y ahora esta capa toma la transparencia de mi capa que tiene una máscara. Y por ejemplo, yo si agrego esta nueva capa, vemos que, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se ve rojo? Si yo agregué mi imagen de nuevo. Bueno, porque estamos viendo en realidad esta capa. O sea, esta capa que es una capa de formas rojas. Yo le puedo cambiar el color y se va a cambiar el color de las dos. Vemos que miren cómo va apareciendo mi capa. Es como una especie de capa de ajustes, digamos, así muy libremente, porque en realidad no lo es. Porque yo a esta capa incluso puedo decirle que sea Soft Light y ahí vemos cómo funciona de una manera diferente. Por eso les decía que también es importante saber de esto. En resumen, esto lo que hace es tomar la forma de las capas de abajo y aplicarlas en esta capa. ¿Se entiende más o menos? Es como que las capas de abajo funcionan como un visualizador de esta capa. Ahí está, esa creo que fue una explicación más sencilla. Ahora lo voy a desactivar y vamos a pasar a lo que es el Track Matte. Y esta parte sí que es increíble, porque yo ahora puedo seleccionar este espiral que se llama Peak Width y llevarlo a esta capa, por ejemplo. Y está pasando exactamente lo mismo que antes, pero ahora le estoy diciendo que únicamente tome la forma de esta capa. Es una herramienta potentísima y que se usa muchísimo, muchísimo, todos los días en After Effects. También puedo decirle que tome la forma de esta capa y ahora esta capa no la está tomando. Pero ¿qué está pasando? Mi capa original se ocultó. Vemos que ya no tiene más el ojito. Y esto es porque este efecto automáticamente, cuando vos seleccionás una capa, te la oculta. Entonces hay que estar muy precavidos en ese sentido, porque por ejemplo yo quería esta, pero que esta se siga viendo, vamos a tener que activarla. Y supongamos que también queremos tener esta activa, porque en realidad esta capa va a ir con un Soft Light. Bueno, acuérdense que siempre tenemos que activarla, porque si no, yo cuando la linkeo automáticamente con el Peak Width, me la oculta. Y vemos que si yo la oculto y la tengo en Soft Light, va a funcionar de esta manera. Y después yo puedo mover esto para ir como descubriendo esta capa. ¿Se entiende? También acá voy a tener la opción de un desplegable con todas las capas o decirle que no haga el mate. Y vemos que ya no está oculta por ninguna capa, no está mostrando una parte y ocultando otra. Además del mate, voy a volver a linkearlo a esta capa. Además de poder hacer esto, que nos muestre solamente esta parte, nosotros vamos a tener la opción de
que lo haga de manera invertida. La posición en la escala o la rotación que tiene esta capa funcione como un calado. Vemos que si yo muevo mi capa por alrededor de esta capa de transparencia, que en realidad se llama mate, vemos que siempre esa parte queda calada. Entonces yo puedo hacer así, ponerme acá, y vemos que siempre esa parte queda igual. Simplemente con este botoncito puedo invertir o desinvertir. Bueno, usar el mate invertido o usar el mate como va. Y acá, cliqueando esto, se me activa la opción de Luma, que esto lo vamos a ver en otro video. Así que ahora simplemente le voy a poner que no haga más mate y vamos a eliminar esta capa. Y también vamos a eliminar esta. Vamos a dejar solamente esta por ahora y vamos a agregar una nueva capa de formas. Y supongamos que yo quiero mover esta capa de formas en una posición que haga esto, la animación. De acá a acá, que haga esto, así, perfecto. Qué animación hermosa. Y quiero que este cuadrado haga exactamente lo mismo, que siga a mi capa del muñequito este. Entonces lo que tengo que hacer es agregar un keyframe de animación con el atajo de teclado, con Alt-Shift-P, irme al último keyframe, Alt-Shift-P, irme al primer keyframe y hacer la animación que yo quería. Y ahí vemos cómo sigue mi capa. Pero ¿qué pasa? Lo está haciendo como un poco antes, no lo hace perfecto. Entonces lo que yo puedo hacer es eliminar toda la animación que yo hice y linkear esta capa a esta, que es lo que se llama Parent Unlink. Yo puedo hacer así, tuki, y ahora mi capa se va a mover junto con la otra. Y esto me va a servir, por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacer una rotación con esta capa, también va a seguir esa rotación, va a seguir al punto de anclaje básicamente. Vemos ahí cómo sigue siempre a mi capa. Hermoso. Y además lo que tiene de bueno es que yo esta capa la puedo seguir acomodando, porque ahora quiero que lo siga desde acá y lo va a seguir desde ahí. Algo que tenemos que tener en cuenta es que yo, por ejemplo, si elimino esta posición y me vengo acá y hago una nueva animación que va a ser de acá a acá. Ah, ¿qué pasó? Se me está yendo el cuadrado, pero yo no quería eso. Entonces, acordémonos que tenemos que deslinkear. Pero si yo ahora deslinkeo y voy a mi posición final, uy, se me fue el cuadrado, me quedó por fuera. Entonces lo que tenemos que hacer, Control Z, con nuestra capa aún linkeada, vamos a ir al final de nuestra animación, vamos a deslinkear y ahora sí, si vemos la animación, el cuadrado siempre está ahí. No sé si se entendió algo de lo que quise decir, pero básicamente lo que quiero decir es que en el momento que nosotros linkeamos, es el momento en el que siempre va a seguir. Por ejemplo, si yo linkeo en este momento, que es a mitad de la animación casi, el cuadrado va a quedar sobre casi el segundo ojo, creo que acá estaba el ojo, bueno, más o menos sobre el segundo ojo, y siempre va a mantener esa posición. Es la posición constante en el momento en que yo linkeo mi objeto. Por ejemplo, si lo pongo acá en el final de la animación y lo pongo acá sobre el primer ojo, o el ojo más grande en realidad, vemos que ahora siempre está en ese punto, en ese momento, en ese ojo, no está en otro momento. Si yo me quedo acá y deslinkeo, se va a quedar en esa posición, por más que la posición original del cuadrado era esta. ¿Se entiende la importancia de emparentar y desparentar en los momentos que necesitamos? Igual más adelante, cuando veamos animaciones más complejas y hagamos más cosas jugosas, se van a ir entendiendo mucho mejor. Ahora lo que me interesa es que se entiendan las bases. Vamos a eliminar esto porque lo último que vamos a ver es el objeto nulo. Lo voy a agregar apretando Control, Shift, Alt, Y, y el objeto nulo no es más que algo que no tiene nada. Vemos acá que es esto, son nodos. ¿Y para qué nos va a servir este objeto nulo? Bueno, vamos a poder mover dos o más capas linkeándolas a él. Yo voy a venir acá, voy a linkear mi objeto nulo y ahora vemos cómo puedo mover. Ahí está. Esto es una herramienta que parece una pavada, pero es súper útil. Nos va a servir para hacer un millón de cosas. Y cuando digo un millón de cosas me refiero a un millón de cosas en serio. Vamos a hacer una de esas millones de cosas ahora. Vamos a crear una línea. Vamos a darle ahí grosor. Voy a centrar mi anchor point y voy a decirle que esta línea esté linkeada
a mi objeto nulo. Ahí está. Ahora yo puedo mover esta línea, ¿no es cierto?, con mi objeto nulo. Pero ¿qué pasa? Yo a esta línea la puedo ir animando en rotación, así, a 1 segundo, que dé una vuelta entera. Vemos cómo gira desde su anchor point, que es acá, bien en el centro de la línea, pero a su vez yo puedo decirle que tenga una segunda rotación desde el punto de anclaje. Y miren esto, también que haga una vuelta entera. Vamos a hacer desde acá que haga una vuelta entera. Uy, le estoy pifiando a todo, ya va siendo hora de cortar. Y ahora si yo me voy al principio de mi animación, vamos a ver lo que sucede. Que es una animación totalmente diferente, porque ahora la rotación también la está haciendo desde el punto de anclaje del objeto nulo. Entonces se suman las dos rotaciones. Además también puedo incluso sumar 2 posiciones, que haga esto y que haga esto, por ejemplo. Y ahí tenemos 2 posiciones más 2 rotaciones. Acá medio que se contradicen porque una va para arriba y otra va para abajo. Pero si hubiéramos hecho otra cosa, por ejemplo, no sé, que termine para atrás, casi que se queda, mira, casi que se queda en el lugar. Ojo. Bueno, todo esto se puede ir jugando simplemente con este objeto nulo. Ahora lo puedo seguir moviendo y se va a seguir moviendo mi objeto, porque siempre va a estar linkeado. Por hoy no vamos a estar viendo más nada, pero ya vamos interiorizándonos bastante en lo que son las herramientas diarias y más importantes de After Effects. Bueno, espero que se haya entendido todo. Estuve más de 1 hora grabando, no sé después cuánto va a durar el editado, pero espero que no sea una eternidad. Por lo pronto te agradezco si llegaste hasta acá y no te robo más tiempo. Te extiendo la invitación a suscribirte si es que todavía no lo hiciste y darle un like si es que este video te gustó o te sirvió de algo. Pero por ahora nos vemos en otro video. Chau chau.